Paz de Cristo, Iglesia, bienvenidos una vez más a nuestro servicio de adoración y alabanza. En estos momentos les queremos hacer la invitación que allí donde ustedes estén, ya sea en su sala, en su recámara, que se pongan de pie, preparen a su familia, preparen su corazón y su mente, porque hoy en este día vamos a alabar el nombre glorioso de Cristo. La palabra de Dios claramente nos dice en el Salmo 95, es una invitación a alabar y adorar a Dios y dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová. Es decir, hay que cantar con alegría, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos y luego nos da el porqué. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. En esta tarde les queremos invitar, hermanos, a que le den libertad al Espíritu Santo que se mueva allí en sus hogares. ¿Y por qué no levantan sus manos conmigo y vamos a Dios en oración? Señor, en estos momentos estamos pidiendo que tú nos bendigas, que tú nos des alegría en nuestro corazón, nos des el gozo de tu presencia, Señor, y sobre todo que nos permitas que te adoremos y te alabemos conforme a tu gloria, gracia y santidad. Recibe la alabanza en esta tarde, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Hermanos, alaben el nombre del Señor con nosotros. Aleluya.
gloria y la honra al único que es merecedor de ella. Y como ya hemos dicho, hermanos, allí donde usted está, usted no está limitado. No porque no estamos en el templo quiere decir que Dios no se puede manifestar, que Dios no se puede glorificar en sus vidas. El Salmo 34 dice de la siguiente manera: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Allí donde usted está, hermano, usted puede levantar sus manos, usted puede clamar a Dios y allí Dios puede manifestarse. Alabe al Señor con nosotros. Clamé y me sanaste. Cántelo. Por eso te glorifico. Aleluya. Santo eres tú, Señor. Eres santo de mi adoración. Es que Jehová me oyó. Bendito sea el nombre de Dios. Él es digno de mi adoración. Jehová es mi fortaleza, escudo, Él es mi roca y castillo, Él es santo, Él es digno. Lámpara es su palabra, ilumina mi camino, Él es santo, Él es digno. Santo, digno, Él es santo, Él es digno, Él es Dios. Santo, digno, Él es santo, Él es digno, Él es Dios. A ti clamé y me sanaste, por eso te glorificaré. Él es santo de mi adoración. Es que Jehová me oyó. Bendito sea el nombre de Dios. Él es digno de mi adoración. Jehová es mi fortaleza, escudo, Él es mi roca y castillo, Él es santo, Él es digno. Lámpara es su palabra, ilumina mi camino, Él es santo, Él es digno. Santo, digno, Él es santo, Él es digno, Él es Dios. Santo, digno, Él es santo, Él es digno, Él es Dios. Quiero levantar a ti mis manos. Aleluya, te adoramos, Señor. Señor, milagroso Jesús, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder para los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis
el nombre del Señor en esta tarde? ¿Por qué no levanta sus manos allí donde usted está y vamos a creer en el nombre del Señor, creyendo que Él hará algo maravilloso en nuestras vidas? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre bendito, porque tu obra, Señor, nadie la podrá parar. Tu iglesia nadie la podrá parar. Y sé que tú en estos momentos estás haciendo grandes cosas en nuestras vidas. Te pido que nos des la fortaleza y la firmeza que nosotros necesitamos para en todo momento confiar en ti a pesar de la angustia, a pesar del dolor, a pesar del temor. Señor, tener el valor de confiar que tú eres el único y verdadero todopoderoso Dios. Bendice a tu pueblo, Señor, en estos momentos y permítenos, Señor, que nuestra fe nunca falle. A ti damos la gloria y la honra en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, nuestro deseo es que el Señor les bendiga, sigan gozándose, pero ahora con el mensaje de la palabra de Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. Paz de Cristo, hermanos. Damos gracias a Dios por esta mañana o este día que nos permite una vez más estar aquí en este día para considerar la palabra de Dios. Quiero darle muchas gracias a Dios por la oportunidad y también por la salud y por todo lo que el Señor nos ha dado. Y en este momento, este día, vamos a estar meditando la palabra de Dios. Y quiero pedirles a ustedes que si toman un tiempo muy especial, porque ya sea aquí en el templo o en las casas, en sus hogares, y si alguno no tiene oportunidad de estar en su hogar, pero está en su carro, o está en algún lugar, estuviera bien y fuera muy importante que tomaran un tiempo a abrir sus Biblias o sus tabletas, sus teléfonos y escuchar la palabra de Dios. Quisiera traer a ustedes la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a leer primero una escritura que se encuentra en el libro de Josué, capítulo 1, del versículo 1 al 9, vamos a leer, y dice de esta manera: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8, muy importante.
nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira el verso famoso, ¿verdad? Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. El tema de este mensaje es la importancia de la Biblia en mi vida. La importancia de la Biblia en mi vida. O también usted pudiera buscar otro título, otro tema, y usted puede decir la importancia de la palabra de Dios en mi corazón. Pero el tema es la importancia de la Biblia en mi vida. Y si no se le graba eso, como por título le vamos a poner de esta manera: nunca te apartes de la palabra de Dios. Nunca te apartes de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, en este día, Señor, en este momento estoy delante de tu divina presencia, dándote gracias, Padre, por esta oportunidad y por el privilegio de poder predicar tu palabra en este día. Señor, a la misma vez te ruego y te suplico que extiendas tu presencia, que tu poder del Espíritu Santo, Señor, fluya en cada corazón de cada uno de mis hermanos, desde su cabeza hasta las plantas de sus pies. Se dispongan, Señor, para escuchar tu palabra. Tu palabra, Señor, es la que nos da vida. Y en este día vamos a estar presentando, Señor, el beneficio y la importancia de la palabra, tu palabra, la palabra santa, poderosa y verdadera, que no tiene errores, que no tiene fallas, que nunca falta y nunca rechaza a nadie. Señor, te ruego que envíes estas palabras conforme tu voluntad a cada corazón que esté escuchando, que esté mirando este video. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo suplico. Amén y amén. Tenemos este libro llamado Biblia, y es un libro que está por todo el mundo, pero a la vez es el libro menos apreciado en algunas ocasiones y en algunos países y en algunos corazones. Pero en este libro está el tesoro que todo ser humano necesita para vivir en este mundo y en el mundo que viene. Es palabra de Dios, y es palabra viva y es poderosa. Tan solo el Señor dijo su palabra, hubo un milagro, hubo sanidad. El Señor Jesucristo tan solo llamó o mandó llenar las tinajas con agua, se convirtió en vino. Tiene poder la palabra de Dios. Como introducción, la palabra de Dios es vida. Lo crean o no lo crean, la palabra de Dios es vida. La reciben o la rechazan, es vida. La palabra de Dios es luz. Hay momentos, se llegan días, momentos, situaciones que el hombre
literalmente no se encuentra en una oscuridad, pero sin la palabra de Dios espiritualmente se mete en un mundo de oscuridad cuando no está la luz de la palabra en su vida. Lo más triste es cuando el hombre o el ser humano rechaza la palabra de luz. Se pierde en la oscuridad y hace las cosas que no debe de hacer. Es la dirección divina de Dios. La palabra de Dios no está en este mundo solamente por estar o por ser un libro más vendido o más regalado o el libro más bonito, sino que el poder que está en este libro o en esta palabra es la dirección divina de Dios, es el manual para la vida de todo ser humano. Es la fortaleza. En diferentes situaciones pudiéramos pensar como seres humanos. Nos encontramos cuando perdemos un ser querido. Nadie llena nuestra alma y nuestro corazón. Por más bonito que alguien hable con nosotros, no podemos captar, no podemos entender ni aceptar. Pero cuando llega la palabra de Dios da fortaleza y fuerza para mirar las cosas como son y el propósito de Dios. Pero cuando se rechaza la palabra de Dios, el ser humano automáticamente se vuelve débil, se vuelve duro, no tiene la sensibilidad de pensar que existe una fortaleza divina. Es poder, eso indiscutiblemente. La palabra de Dios es poder. Solo con mencionar el nombre de las cosas o de las aves, por ejemplo, en el principio el Señor Dios dijo, sea la luz, fue la luz. Eso me enseña a mí el poder que tiene la palabra de Dios. Eso me enseña a mí que no hay otra palabra que pueda hacer eso. Solamente la palabra de Dios. Y cuando el hombre se llena de la palabra de Dios, Dios le da poder y fuerzas. Sin la palabra de Dios no hay guianza, no hay dirección y no hay visión divina. El hombre tendrá proyectos, tendrá mucha visión, mucha ambición, mucho deseo de hacer y podrá hacerlo, pero lo hará bajo su dirección humana y al final termina mal porque no tomó en cuenta la palabra o el consejo de la palabra de Dios. Es la dirección divina de Dios. Cuando se toma en cuenta la dirección divina de Dios, todo sale bien y el ser humano es prosperado. O el cristiano que ha creído la palabra de Dios, la ha puesto en práctica, Dios lo respalda y lo bendice y lo prospera. ¿Por qué? Porque lo tomó en cuenta la palabra de Dios. Nunca se aparte la palabra de Dios de tu boca. Cuando el hombre se aleja de la palabra de Dios, o cuando el hombre aleja la palabra de Dios de su vida, entonces el hombre carece de habilidades sanas. No nos olvidemos de que el hombre, Dios lo ha capacitado con muchas habilidades y virtudes, talentos y muchas otras cosas. Pero tristemente en esto el hombre usa esos talentos, virtudes y muchas cosas que Dios le ha dado, habilidades, la usa mal. Lo mismo con la sabiduría. Dios le ha dado al ser humano sabiduría, pero muchas veces el hombre usa la sabiduría y la inteligencia la convierte en astucia
Y cuando el hombre lo convierte o la convierte en astucia, es cuando ya se empieza a debilitar y ya no tiene la habilidad de hacer las cosas sanas. La palabra de Dios es tan esencial, es tan importante. Por eso la recomendación es: nunca te apartes de la palabra de Dios. Hermano, nunca se aparte de la palabra de Dios. Tome la palabra de Dios primero que las otras cosas materiales o emocionales que llegan en sus vidas. En el momento que usted y yo tomemos otras guías, otras cosas aparte que de la palabra de Dios, vamos a caer en un error, porque la palabra de Dios es guiarnos, instruirnos, abrir nuestros ojos en los peligros y en muchas cosas que puede haber en este mundo de pecado, de oscuridad. Vamos a ver lo que dicen los hombres, por ejemplo, en especial los presidentes de aquí de Estados Unidos al principio de este país. Por ejemplo, Washington dijo en una ocasión: es imposible gobernar al mundo bien sin Dios y sin la Biblia. Hombres que reconocieron el poder de la palabra de Dios, hombres que no se apartaron de la palabra de Dios, hombres que siempre usaron la palabra de Dios, hombres que siempre se metieron en la palabra de Dios. Ellos gobernaron a la nación con mucha certeza y con sabiduría e inteligencia. Fueron prosperados, no nomás ellos, sino que la nación fue edificada sobre el fundamento bíblico. Por eso él dijo: es imposible gobernar al mundo bien sin Dios y sin la Biblia, o sea, la palabra de Dios. Hombres que han rechazado, presidentes que han rechazado la palabra de Dios, pronto han caído, pronto han fracasado porque han rechazado la esencia de la sabiduría. Han rechazado la palabra misma de Dios y pronto se han ido para abajo. Y no nomás ellos, han llevado naciones al fracaso. Han convertido una nación débil, una nación idólatra, porque han sacado la palabra de Dios de la nación o de los ciudadanos. Entonces sufren porque han rechazado la palabra de Dios. Segundo libro de Crónicas, capítulo 1, del versículo 6 al 12, dice de esta manera: un hombre sabio que todos los cristianos conocemos la historia de este hombre. Dice: subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pidiste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días,
sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán lo que vengan después de ti. Con esto deberíamos de entender que si ponemos como base la palabra de Dios en nuestra vida, que nunca se aparte la palabra poderosa y viva de nuestros labios y de nuestro corazón, seremos ciudadanos buenos y haremos cosas buenas. Tendremos la habilidad de servir a Dios con integridad y podemos también bendecir a nuestro prójimo y de esa manera manifestar nuestro amor y cumplir con el mandamiento de la palabra de Dios, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuando la palabra de Dios es rechazado, entra el odio. Cuando nosotros sacamos la palabra de Dios, llega el enemigo y siembra la palabra odio, envidia, rencor. Es cuando nos desviamos delante de la presencia de Dios, sufrimos nosotros y sufren los que están alrededor de nosotros. Es imposible gobernar al mundo bien sin Dios y sin la palabra de Dios. Hermano, es imposible pastorear una iglesia cuando no se predica o cuando no enseñamos lo que la palabra de Dios. Es imposible seguir en el ministerio cuando no enseñamos conforme la palabra de Dios. Padres, es imposible educar a nuestra familia, a nuestros hijos, cuando no seguimos la palabra de Dios. Las mamás, es imposible educar a sus hijos, es imposible hacer las cosas con integridad cuando la palabra de Dios se ha ido o nosotros la hemos apartado de nuestro corazón. La importancia de la Biblia en mi vida, y no nomás en mi vida, en mi hogar, en todos los lugares que estemos. No se aparte esta palabra de nuestros labios, hermanos. Amigos y las personas que estén mirando este video, procuren tener una Biblia y consulten. Allí encontrarán sabiduría de lo alto. No es la sabiduría de los gobernantes de este mundo, es sabiduría de Dios, es poder de Dios. Si los presidentes de Estados Unidos se han edificado sobre esta palabra tan importante, ¿por qué nosotros no? No somos más que ellos, no somos más inteligentes que ellos. Si ellos pusieron el ejemplo para hacerlo, también nosotros tenemos que usar ese ejemplo para servir a Dios. Salomón entendió que él no podía gobernar a un pueblo tan grande. Usted dirá, pues yo no estoy sobre una nación, yo no estoy pastoreando una iglesia, yo no estoy dirigiendo un grupo, pero usted y yo como padre estamos dirigiendo una nación. Estamos dirigiendo, hermanos, amigos, estamos dirigiendo a naciones. Naciones que vienen pasando en nuestras vidas. Todo lo que nosotros hacemos lo aprenden nuestros hijos y aprenden los demás, los que están alrededor de nosotros. Usted podrá decir, bueno, pues no estoy dirigiendo una organización, pero sí está dirigiendo una familia. Usted es líder de una familia. Y mire, si no es mucho decir, es una generación o son generaciones que estamos dirigiendo. Su generación,
la generación de sus hijos, la generación de los hijos de sus hijos. Un error que cometamos nosotros, pasa eso a nuestras generaciones y eso va a lastimar tarde que temprano a estas generaciones. Mucha gente se ha cegado de esa manera. Piensan ellos que el hacer a sus placeres o hacer las cosas conforme a sus placeres no pasa nada, pero el enemigo está usando ese medio para destruir generaciones. No son grupos, no son unos cuantos grupos, son generaciones. Nunca se aparte la palabra de Dios de tu boca y de tu corazón. En el momento que rechaces la palabra de Dios, ese momento te quedas ciego o ciega, porque ya no vas a ver más allá de lo que Dios tiene para ti. Es triste saber que en estos tiempos que no nos hemos estado reuniendo en los templos, que no hemos estado viniendo a la iglesia como antes lo hacíamos. La gente se ha alejado no solamente del templo, no solamente de donde vive, se está alejando de la presencia de Dios. Dios quiere lo mejor para nosotros, pero necesitamos acercarnos por medio de su palabra. Por ejemplo, otro hombre que dijo de esta manera, y este también fue un presidente en los Estados Unidos, dice: el primer y el único libro que merece la atención es la Biblia. Y es precisamente lo que nos enseña el libro de Josué, el capítulo 1 y versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Es un libro sagrado, es un libro muy importante, es la palabra de Dios. Que nunca se aparte la palabra de Dios de nuestros labios y de nuestro corazón. Tengamos cuidado en valorizar la palabra de Dios. Otro hombre que se llamaba Thomas Jefferson dijo: el estudio del volumen sagrado hará mejores padres, esposos y ciudadanos. Juan nos escribe de esta manera, o el Señor Jesucristo habla a través de este escritor y dice: escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Estos hombres conocían la palabra de Dios, entendían la palabra de Dios. Lo mismo que nosotros hoy tenemos la palabra de Dios. Algunos tienen hasta 4 o 5 Biblias en sus hogares, pero lejos está en abrir unas de esas Biblias. Biblias empolvadas, Biblias con ropas, con papeles encima, Biblias sobre las televisiones, Biblias guardadas en un cajón, Biblias posiblemente pisoteadas por algunos. Y estoy hablando de aquellos que son cristianos, que tienen en poco la palabra de Dios, no la leen, mucho menos escudriñar, pero la recomendación de la palabra de Dios es que la escudriñemos y la tomemos para nuestra vida, para nuestra generación y las generaciones que vienen por delante de nosotros. Otro de ellos dijo: no hay ningún otro libro tan diverso como la Biblia, o tan lleno de sabiduría concentrada. Y esto nos lleva a segunda epístola de Timoteo 3:16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar,
para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Lo que tiene este libro es vida, es luz, es dirección, es poder. No va a encontrar otro libro en el mundo que le enseñe cómo vivir y cómo agradar a Dios, cómo servir a Dios, sino la misma palabra de Dios nos instruye cómo conducirnos, que no se aparte la palabra de Dios de tu boca. Hermanos, estas cortas palabras son para bendición para algunos de aquellos que la van a aceptar. Si usted la ignora, no hay ningún problema para mí. Si usted la toma, es bendición. Acabamos de mirar la palabra de Dios, que es muy importante. Es esencial, es necesario atender la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, quiero por último invitarles a todos ustedes que consideremos, hagamos una reflexión, que Dios nos dé fortaleza, nos dé sabiduría para entender. No echemos nuestra vida en un abismo. Pongamos nuestra vida en las manos del Señor. Dijo el Señor en una ocasión, el Espíritu, dice, es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Vamos a hacer una oración, mis hermanos, y vamos a encomendarnos en las manos del Señor. Hay una frase que me gustó y dice de esta manera: si te desconectas de Dios, te conectas con los problemas. En otras palabras, si dejas la palabra de Dios, te conectas con los problemas. Y alguna palabra común pudiéramos decir, te metes en problemas. No queremos meternos en problemas. Queremos vivir en paz. Queremos que Dios bendiga nuestra vida. Vamos a orar. Señor, Dios Todopoderoso, en este momento, Señor, he traído estas palabras para todos aquellos que están mirando este video y que mirarán en algún día en el futuro, porque esto, Señor, estará delante de tu presencia. Lo he puesto con todo mi corazón, Señor, para que aquellos hermanos, si en alguna ocasión, Señor, han pensado ya no seguir, si en alguna ocasión ya no les ha hecho efecto, según ellos, la palabra o tu palabra en sus vidas, o tal vez en sus oraciones, sus peticiones que han tenido, no ha habido ninguna respuesta, no ha habido ninguna contestación, será porque han estado orando según sus ideas o lo que ellos quieren recibir. Pero enséñanos, Señor, que tu palabra es la que nos dirige, la que nos enseña. Ayúdanos a entrar a escudriñar tu palabra para que tu palabra nos dirija cómo orar y cómo servir y cómo tratar, Señor Jesús, de hacer tu voluntad. Te ruego por cada familia, Señor, por cada hombre, por cada mujer. Te ruego, Señor, por cada iglesia, por cada hermano, hermana, Señor Jesús. Te suplico que extiendas tu mano de misericordia y nos ayudes a enderezar nuestro camino y nuestros pensamientos. Permite que entreguemos nuestro corazón en tus manos para que tú seas quien dirija, Señor, y se haga conforme tu voluntad. Gracias, Padre eterno, por esta oportunidad. Muchas gracias, Señor Jesús. A tu nombre sea la honra y la gloria por todos los siglos. Amén
Y amén. Hermanos, Dios les bendiga y suplicamos que sigan orando por el ministerio, por el pastor, por nuestra hermana Margarita y por el grupo de la iglesia local y por todo el mundo. Dios les bendiga y Dios les pague por su paciencia. Dios les bendiga mucho.